Encargué como tarea, para el que gustara, ¿verdad?, hacer su tarea, era leer el Evangelio de Juan y encontrar, ¿verdad?, cuántas veces la palabra creer está en el libro. Y usted va a encontrar, los que han leído y los que van a seguir leyendo, va a encontrar que cuando los religiosos le preguntaron al Señor, y también sus discípulos, pero sobre todo los religiosos, ¿verdad?, ¿qué debemos hacer para hacer la obra de Dios? Cuando ellos hacen esa pregunta, ellos piensan que la tienen resuelta. Porque cuando leemos la Escritura, pues ellos eran solamente eso, religiosos. Y había una rutina, una repetición de cosas. Ellos acostumbraban estar en las sinagogas, ¿verdad?, hacer oraciones públicas, ayunar y hacer alguna tarea en favor de alguien, pero siempre con un propósito de ser vistos por los demás. Entonces la pregunta que hacen al Señor no tiene nada que ver con lo que ellos pensaban que era una respuesta. ¿Qué debemos hacer o realizar para poder estar activos en la obra del Señor? Y el Señor le responde en el capítulo 6 de Juan, lo vimos la semana antepasada, y dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Está en Juan 6, capítulo 6, verso 28-29. Y lo que el Señor le está diciendo prácticamente, que creáis en mí. En otras palabras, yo soy el que Él ha enviado, ¿verdad? Entonces, por supuesto que no sabían realmente ni cómo empezar. En primer lugar, porque no creían en el Señor. Y la primera orden es que creáis en el que me ha enviado. Quiero invitarlos a abrir su mente, su corazón sobre todo, y enfrentarnos frente a esta palabra que de algún modo nos descubre, para hacernos la pregunta, el Espíritu Santo interiormente, si realmente conocemos al Señor, creemos en el Señor. A cualquier persona, a usted en la calle le pregunta, ¿tú crees en Dios? ¿A alguien le han hecho esa pregunta? ¿Tú crees en Dios? Sí. Y todo el mundo decimos que sí, ¿verdad? Y por supuesto hay quien conoce la palabra de Dios y contesta con firmeza, por supuesto. Creo en el Señor. Y añaden, ¿verdad? Creo en el Señor Jesucristo, creo en sus promesas, creo en sanidad, creo en milagros, creo, y una lista de cosas, ¿verdad? Pero otras personas simplemente, sí, creo en Dios, ¿verdad? Y muchas personas no creemos que se sienta como que es un juzgarle en esta plática. No es juzgar a nadie, sino es enfrentarnos a una realidad que a veces contestar sí creo en Dios es una palabra, una respuesta obligada, sí, ¿verdad? Sin embargo, creer en Él es creer todo el tiempo y bajo cualquier circunstancia, dicen amén. Es un creer constante. Expliqué anteriormente que fue rechazado por sus propios hermanos, por los religiosos, experimentó traición de uno de sus discípulos, de Judas. En el momento de su arresto, todos los 11 le abandonaron. Y a veces nos centramos en estas cosas, pero quiero invitarlo a vernos en el papel de se siente que te dejen solo, se siente que te traicionen. ¿Cuántos me están entendiendo? Se siente. Pero quiero llamar su atención a esto. Todas esas cosas que él vivió, Jesús es el ejemplo, precisamente, un ejemplo perfecto de creer. Tal vez pocas veces hemos pensado esto. Todo lo que hizo, todo lo que obedeció al Padre, el sufrimiento, el camino a la cruz, todo, nada lo desvió, se mantuvo allí
porque creía, escuche bien, en el Padre que lo había enviado. Y si usted lee los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, va a encontrar que más de alguna vez él repite, porque yo no hablo de mí mismo, sino lo que el Padre me da. Pues yo no hago mi voluntad, hago la voluntad del Padre. Y aún en momentos difíciles, cuando vemos aquel momento que se acerca, cuando vienen a arrestarlo, dice que sudaba gotas de sangre, dice la mujer, y empezó a hacer la oración. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero corrige. Pero no como yo quiero, sino como sea tu voluntad, así será. En esos pequeños detalles, usted y yo estamos mirando que él creía y se movía en ese creer. ¿Cuántos dicen amén? Así que por esa razón, es bueno reflexionar cuando leemos la palabra y dejar que el Espíritu Santo nos redarguya para entender que creer es entregarle nuestra vida, vivir con una conciencia de que Él está en nosotros, confiar siempre, aún en los momentos más adversos, difíciles, tiene que anteponerse esa declaración: Señor, yo creo. Puede ser una enfermedad, un hijo, un accidente. Usted nómbrele. La persona que le cree a Dios, no importa cuál sea el momento ni dónde esté, se mueve, armoniza su movimiento, armoniza sus palabras con lo que cree. Cuando vamos a escarbar un poquito la palabra creer, simplemente es confiar plenamente, creer constante, cada día. Y si nosotros somos honestos, más de alguna vez, en algún momento, algo se presenta, un obstáculo, una tragedia X. Y muchas veces ni nos damos cuenta, y en vez de refugiarnos en que Él está allí, que Él está en control, empezamos a hacer movimientos que demuestran que no creemos. Así es, amén, amén, amén. Me dijo alguien: pastor, ¿es malo llamar al 911? ¿Será eso que no creo? No. Puedes llamar al 911. Gracias a Dios por los médicos, ¿dicen amén? Gracias a Dios por los hospitales, por las casas de convalecencia, todo eso, gracias por las ayudas sociales, todo eso. Porque toda dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Es en la voluntad de Él que el hombre, la mujer, hace las cosas. Porque de hecho el hombre en lo regular, la mujer, realmente no tenemos nada bueno que ofrecer. Estamos limitados. Pero Dios en su misericordia, Él mueve a unas personas, aun cuando no le conocen, las mueve para bendecir a otros. Es asombroso. Yo me quedo asombrado muchas veces. Ayer una experiencia, solo para que se dé cuenta, una experiencia cortita. Estábamos buscando una dirección ayer en Tijuana. El trafical que hay. Cuando yo recuerdo Tijuana en mi niñez, el letrero grande antes de entrar a la ciudad decía 300,000 habitantes en los años 60. Ahorita hay millones. Y hormiguero de carros que usted no se imagina. ¿Alguien ha ido a Tijuana? Cruzar de un lado al otro es un laberinto. Nosotros pasamos seguido, pero salimos la línea, inmediatamente carretera a la autopista Playa de Tijuana, y Tijuana no lo conozco más, ha crecido espantosamente. Ayer me perdí, porque yo iba manejando. Me perdí y quiero salir y una calle está cerrada, los policías, olvídese, 2 horas perdido.
para poder regresar a un punto, a una dirección. Un hermano que iba adelante disquegueándonos, nomás no le voy a decir quién, se metió en sentido contrario y ahí voy yo también. Pero cuando me di cuenta ya lo tenía el policía y que me regreso y me vuelvo a acomodar. Y el policía lo ayudó a salir del sentido contrario, lo sacó y lo trajo a la esquina. Y no hubo infracción, no hubo nada. Muchas autoridades han cambiado hoy. Se explicó el por qué, andamos buscando, andamos perdidos, venimos juntos y bueno, ahí nos extraviamos. A lo que quiero llegar es que uno empieza a clamar, a orar, Señor, ayúdanos para llegar. Y al hacer un alto, volteo y un carro hizo alto junto a mí, una señorita. Traía el vidrio abajo e inmediatamente, disculpe, voy para tal rumbo, ¿cómo le hago? Porque aquí la glorieta está cerrada, no podemos salir. Y una vez que estás en la zona río, en el canal, pues te lleva lejos para un lado y para el otro. No es donde te quieres salir, es donde se puede. Y bueno, fue un momento bastante difícil. Entonces volteo, le pregunto, y muy amable, dice, mire, sígame, yo voy para acá. Y ahí vamos. Y nos sacó y nos llevó a un lugar seguro y salimos. No, yo hubiera estado perdido todavía por ahí. Pero aún en esos pequeños detalles, qué bueno es creerle a Dios, dice el amén. Creerle a Dios. Y Él pone a las personas. Que no fue una casualidad que se paró en ese mismo momento, dice el amén. Todavía cuando finalmente nos dirigió a mi esposa y a mí, ella iba a salirse y ahí voy tras ella. Y se paró rápido. No, dice, yo le hice la seña, pero usted sígale para allá y ya se va a reconocer los letreros. Y sí, gracias a Dios pudimos retomar el camino. Pero quiero llamar tu atención y espero que el Señor te esté recordando en cuántas situaciones y momentos, aún personas no creyentes, Dios ha puesto en tu camino para sacarte de algún momento difícil. Porque es Dios. Pero lo más importante es que le clamas, le oras. Pedro dio una palabra cuando el Señor, la gente que se sació, comió pan, lo siguió, querían más pan, material físico. Y el Señor se los dijo. No vieron señales, pero comieron del pan y se saciaron. En ese momento se quedó la gente, ponga atención. Y entonces el Señor empezó a hablarles, después que les dijo, trabajad por el pan, no que perece, sino el pan que permanece. Y les está hablando de Él mismo, porque Él mismo es el pan del cielo, dice el amén. Él es el pan de Dios para el ser humano. Entonces empieza a explicarles. Y aquí es donde muchas personas se pierden, o se enfadan, o dicen, ya no entiendo. Mucha gente quiere que el evangelio sea 2 y 2 son 4 y vámonos rápido. No, espérate. El evangelio no es tan especial. El evangelio es caro. Es gratis, pero es caro porque fuimos comprados a precio de sangre. Entonces el Señor les empieza a hablar de este pan. Y ahí pues doblan las manos porque les dice que hay que comer su carne, que hay que comérselo a Él como pan, su sangre y su pan. Y empiezan los religiosos a discutir entre ellos. Y la Biblia lo registra así cuando sacó una palabra despectiva. Trata de decirnos que no lo comamos. Pero esa es la persona que no ha entendido lo que Dios quiere hablarle. No al estómago, sino al alma. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es el problema del ser humano.
Mire, si estamos enfermos, queremos aventarnos todos los remedios posibles. Que ando empachado, pues que tómate un té de este y del otro, y que fue y que vino. Y todo lo queremos solucionar. Y gracias a Dios por las ayudas, dicen amén. La Biblia también no está en contra de los remedios naturales, las hierbitas, las frutas, dicen amén. En la Biblia hay recetas. Lo que sucede es que no se trata solo de lo que nosotros podemos solucionar. Se trata de lo único que Él puede hacer y nadie más. Cuando el Evangelio empieza a hablarnos de cosas un poco difíciles, que ya no son tan fáciles como pensábamos, entonces hay una reacción. Nos asombramos. Si estas personas hubieran entendido que el Señor estaba hablándoles, el que come mi pan, el que come esta sangre, bebe esta sangre, nunca más tendrá hambre, no morirá. Y es un juego de palabras que muchos se empiezan a batallar, porque en unas dice no morirá y en otras dice vivirá eternamente, tendrá vida eterna. Entonces, el que ha visto las cosas de un punto lógico no le haya sentido, le son difíciles y entonces responde como estos religiosos. ¿Cómo crees que nos podemos comer su cuerpo? ¿Cómo? Bueno, no se trata de eso, se trata de que cuando hemos entendido es comerlo a Él en su palabra, dice la Biblia. Su enseñanza es el pan de vida. La semana antepasada expliqué que ellos hablaron, Moisés nos dio a nuestros padres el pan en el desierto. Sí dijo, pero ese no era el pan del cielo. En otra palabra está diciendo, yo soy el pan del cielo. Sí, el maná cayó de arriba hacia abajo, por supuesto. Pero Dios en su poder lo hace llegar así. Pero no hay una nota en el Antiguo Testamento que diga que el pan vino del cielo. Dios lo trajo. Para aquellos curiosos que les gusta leer, les voy a dar una notita, pero hay ustedes, nomás no se me pierdan. No le voy a dar escritura, pero le voy a dar una notita. Dice que el Señor hizo salir un viento, escuche bien, del lado del mar. Y ese viento, por decirlo así, trajo, para más entendidos, trajo miles de codornices, para que me entienda. O tórtolas, como le quiera usted llamar. Y las trajo. Y eso se convirtió en alimento para el pueblo de Israel en el desierto. No se me vayan a perder, por favor, ahorita vuelvo al tema. Pero esto es para que nos metamos a la palabra. Los famosos tacos en México, tacos de cabeza. ¿Usted cree que México los inventó? Están inventados en la Biblia y lo encuentra en el libro de Job y en los Salmos. Ya con eso le estoy ayudando. Y le voy a dar un dato que ese sí de plano ya casi está regalado. ¿Alguien ha oído hablar del Leviatán? No le voy a decir cuántas cabezas tiene, es un monstruo marino en el mar que Dios ha puesto y ahí está. ¿Y sabe qué hace? Juega. Dios lo puso ahí para que juegue. Mientras que viene el día final. Cuando venga el día final, el Señor le va a quitar el juego y lo va a poner a hacer otra cosa. Pero escúcheme bien, ¿cuántas cabezas tiene? Usted le toca encontrarlas. Pero hay una escritura que dice, Él cortó la cabeza al Leviatán y le dio de comer a los moradores del desierto. Óigame, es que el Señor dice, sea la luz, y es la luz, dice amén. No se la voy a decir exactamente que la va a encontrar como le estoy diciendo, pero déjeme decirle, si el Señor nos da todas estas palabras y las codornices y les dio carne y el pan, escúcheme bien, a su palabra le corta una cabeza, le mayuga la cabeza al Leviatán.
la convierte en codornices, trae el aire y las transporta y le trae alimento al desierto. Cuando tú sigues esa línea de escritura, tú te asombras. Esto está mejor que la ciencia ficción de Hollywood, dice la neta. Lo que pasa es que eso lo encontramos cuando leemos la escritura. Cuando el Señor está hablando con estos hombres, les corrige y les dice, no, Dios no les dio el pan del cielo, les dio el maná en el desierto. Yo soy el pan que descendió del cielo. Esa es la grande diferencia. ¿Dicen amén, hermanos? Cuando leemos la escritura, entonces nos damos cuenta. Finalmente, entonces, hacer la obra de Dios. ¿Qué debo hacer para realizar la obra de Dios? Es que creas. Hoy todavía, esa es la aclaración del Señor Jesús para ti y para mí. Como familias pasamos situaciones difíciles. Crianza de los hijos, la familia en general, el matrimonio, usted nómbrele. Creerle, aún en los momentos más difíciles. Él honra a los que le honran. Y aclara que los que confían en Él, los que creen en Él, no serán avergonzados. ¿Cuántos lo creen, hermanos? En Juan 6:40 dice que yo le resucitaré en el día postrero. Usted encuentra del verso 6 en adelante, capítulo 6, verso 40 al 54, puede apuntar a esa lectura. Y yo les pedía la semana antepasada que buscaran cuántas veces se encuentra el énfasis de creer en el Señor y también una declaración, yo le resucitaré en el día postrero, porque está hablando de que el que come ese pan, el que bebe esa sangre, hablando de Él mismo, creer en Él, vivir lo que nos enseña. Sí, un día tenemos que partir, pero hay una promesa, yo le resucitaré en el día postrero. Bienaventurados los que mueren en el Señor, dicen amén. Este pan es lo que nos mantiene activos en el Señor, con vida. Pero lo que mueve todo esto es esa palabrita, creerle. Y vuelvo a repetir, creerle es confiar, confiar, confiar. Todos los días, todos los años, toda la vida, en lo que Él ha sido para nosotros. ¿Dice amén, hermanos? Hay personas que batallan en esto. Y decía hace un momento que cuando a veces enfrentamos y nos sorprenden circunstancias difíciles, en vez de creerle, metemos las manos y buscamos nosotros la solución. Bueno, ahí es donde fallamos. Cuando nos aferramos, permitimos confiar en el Señor, creerle. Prácticamente, recuerde que Dios nos ha dado decisiones. Pensamos, sentimos y decidimos. Y en una oración, frente a lo que está pasando, alguna vez tenemos que decir, Señor, no entiendo lo que está pasando, pero te creo. ¿Qué me quieres enseñar? Aquí estoy, Señor. Y me sigo moviendo en la dirección. Porque hay personas que en un momento triste, y mi respeto para los que enfrentamos tantas cosas, pero alguien simplemente dice un día, el lunes, esto está pasando y creo que no estoy capaz para el trabajo y no voy, hoy no voy. Y pensamos que contándole una historia al patrón, a la compañía, va a solucionar, pero nuestra participación desequilibramos el trabajo, la producción. ¿Cuánto me entienden? Causamos. Pero eso es cuando escapamos pudiendo estar ahí. Por eso se acuerdan de mi oración cuando fallan al culto los miércoles o los domingos. Todavía sigo orando, no se preocupen. Señor, al que pudiendo estar aquí no está, no lo dejes dormir. Y sigo orando. Así que cuando le pegue insomnio ya sabe por qué. Se la pintió, no vino al culto. Mis respetos para el enfermo, para el que de veras no pudo.
Muchos dejamos de funcionar y de hacer nuestras responsabilidades cuando situaciones difíciles presentan. Pero precisamente, escúcheme bien, el Evangelio del Señor está basado, escúcheme bien, en el sufrimiento, en el dolor y en la debilidad. Pablo dijo, cuando soy débil, ¿soy qué? Soy fuerte. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que nos sentimos muy fuertes, capaces de nuestro yo, y tomamos decisiones ocurrentes rápido, en vez de abrazar ese momento que estamos pasando. Porque allí en esa debilidad confiamos, Señor, siento que ya no puedo, Señor, y no puedo de verdad, pero tú puedes, Señor, y es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y allí en la debilidad se manifiesta el poder de Dios. Entonces, ¿cuándo tú vas a notar? Ojo, porque la enseñanza moderna es prosperidad, bienestar, millones, salud, no envejecimiento, todo lo que quieras para mantenerte allí, porque el ser humano está siendo programado hoy, cero dolor, cero sufrimiento, queremos comodidad, queremos todo. Mira, dale gracias a Dios por los momentos difíciles, que allí se va a manifestar en tu debilidad, en mi debilidad, la fuerza del Señor. ¿Cuántos reciben eso en esta tarde? Ponga mucha atención lo que oye por allí. Ahorita en el chismebook hay mucha basura, aunque se esté hablando de Dios. Fuera sufrimiento, fuera dolor, comodidad, todo. Y se están programando hacia la gente. ¿Cuándo van a experimentar el poder de Dios la gente? En una necesidad, cuando ella resuelve su necesidad. ¿Para qué quiero a Dios? Pero asombroso es que allí se manifiesta y podemos ver la gloria de Dios. ¿Cuántos se atreven a levantar su mano? Soy un milagro de Dios. Es una verdad. La nueva muchacha que se ha adherido a la iglesia, Dios le bendiga, hoy me dijo que tiene 94. ¿94 o cuántos? 95. Casi me desmayo hace ratito que dijo, yo pensé que andaba en los 90, Dios la bendiga. Que le lean en casa, hermanas, las otras muchachas, háblanle la Biblia en el Salmo 92 y regálenselo allí tranquilitas. Dice, primero que nada, dice, el justo florecerá como la palmera. Y casi al final del Salmo dice, aún en la vejez estarán verdes y vigorosos para anunciar que en Dios no hay injusticia. Y yo le pido a usted, la tercera muchacha, cuarta muchacha, ¿verdad? Que Dios le bendiga y que cuando se mire al espejo, el Señor, el Espíritu Santo le va a recordar, al solo verse, le dirá, Dios no es injusto, Él es justo. Denle palmas al Señor porque es eso. Si yo le preguntara a ella, a la hermana, con mucho respeto, los malos ratos que ha pasado en la vida, olvídese, si los que no tenemos 90 hemos pasado situaciones, achaques, dolores, enfermedades, tantas cosas, pero Dios se ha manifestado en nuestras vidas, dicen amén. Y eso es lo que tenemos que entender. Hoy por hoy, la enseñanza moderna te está enseñando y programando cero sufrimiento. Hace algunos años un siervo de Dios compartió algo que fue un impacto para mi vida y él decía, sin cruz no hay corona. El Espíritu Santo revolucionó eso dentro de mí.
No se me vaya a perder con lo que voy a decir. El pan del cielo, Jesús mismo, comerlo a veces nos cuesta. Porque es un pan, pero es medicina a la vez. Y es amargo, la palabra, y es dulce como la miel. ¿Cuándo se convierte en una y en otra? Muy sencillo. Cuando tú la comes y la vives y ves que en la tragedia Él es fiel y Él te honra, te corona de favores y misericordia. Entonces dices, como David decía, tu palabra es como miel a mi paladar. Pero cuando nos habla de cosas difíciles, de amar al prójimo, de hacer bien al que nos persigue, al que nos aborrece, entonces ahí nos amarga porque traemos atravesado a Pancho, a Juana, y hace 20 años que me hizo esto, y aquí lo traigo, y que ame a mi prójimo, no, ahí se convierte en amarga la palabra. Pero cuando nos negamos a nosotros mismos y comemos este pan, oiga, esto nos hace que se desatore el hueso atravesado y podemos ir y no solamente saludar con confianza a alguien que algún día nos lastimó, sino que ahora llegamos, le saludamos con gusto y si vemos alguna necesidad hasta podemos hacer algo en favor de la persona. ¿Por qué? Porque es lo que hace la palabra, dice la Biblia. Todo esto ya nos enseña. Ahorita hay muy poco hablar de que vayas con el prójimo, el necesitado. No, ahorita es todo yo. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Y como lo he dicho en otro tiempo, espero que me sigan amando. Gracias a Dios por las tiendas de segunda. No les dé pena. ¿Quién ha ido a una tienda de segunda? Gloria a Dios, dale gracias. Pero cuando Dios te mueva a ti, a mí directamente, con una persona, dale algo que te cueste. No le des algo que ya no te sirve a ti. ¿Dice el amén? Esto choca contra la enseñanza moderna. Jesús fue un ejemplo. Desde que nació fue un ejemplo. Y yo espero que el Espíritu Santo este día nos abra el entendimiento más que nunca y que le demos gracias por estar en este camino, comiendo este pan del cielo. ¿Dice el amén? Este pan que no tiene levadura. El pan, el cuerpo de Cristo, no tiene levadura, no tiene pecado. ¿Dice el amén? Todos los que saben la elaboración del pan en las panaderías, lo preparan y le revuelven esa levadura, ¿no es cierto? Que lo hace que se infle, sobre todo en el horno. Todo eso es bonito. Pero el pan del cielo, Cristo, no trae levadura. Sin pecado. En la cruz, el pecado que se hizo por ti y por mí, lo clavó en la cruz. Pero Él nunca tuvo pecado. Te llevo con un recorrido sencillo en el ejemplo de que Él le creyó al Padre, que le creyó María y José al Padre, a Dios, que aún siendo un niño, un bebé, hubo orden para que mataran a los niños. ¿Quién se recuerda? ¿Imaginas un bebé siendo inmigrante en Egipto? Para que se alegren los inmigrantes, yo soy inmigrante también. Ahí van huyendo María y José con el niño que lo querían matar. Todo empieza desde allí. Añadiéndole que nace no en casa de rey, no nació con pañales de seda, ni en una cuna de lujo. María lo dio a luz en un pesebre.
Vaya pensando, ¿tendrá esto que ver con el evangelio de prosperidad de hoy? Absolutamente. Por eso batallamos, porque el ejemplo de Cristo desde su niñez va totalmente al revés. Crece trabajando en la carpintería, cumpliendo las reglas como ciudadano. ¿Por qué empieza su ministerio a los 30 años? Porque era obediente a la ley de su tiempo. Averigua un poquito más por qué ningún varón judío tenía valor, ni su palabra valía nada, hasta que cumpliera 30 años. Se lo dejo de tarea. Todo eso obedeció al Señor. Pero cumplido el tiempo, abandona la carpintería para nunca regresar y ahí va haciendo la voluntad del Señor. Ya pasó todo este proceso de niñez, de carencias. Empieza a hablar en las aldeas, en los pueblos. Salen al encuentro los religiosos, lo rechazan. Sus propios hermanos le dicen lunático. Dice que pocos milagros hizo por culpa de la incredulidad. Pero espero que estemos entendiendo, creerle a Dios y a lo que el Padre lo envió, no pierde ningún segundo, sigue. Nada lo desenfoca, le sigue creyendo al Padre. Y llega a la cruz creyendo, y muere en la cruz creyendo, y termina diciendo consumado es creyendo. ¿Cuántos dicen amén? Se habla muy poco de esto, porque esto choca con la cultura moderna de la comodidad, del cero sufrimiento. ¿En qué año empezó las inyecciones para que las mamás, con todo respeto, tuvieran sus hijos sin dolor? No lo sé. Pero que yo recuerde, mi madre con puros dolores nos tuvo a los 14. Hoy muchas mamás no sintieron cuando nació sus bebés. Bueno, Dios las bendiga. Pero la palabra aquí está para no volverte al pasado, pero que no olvides que Él sigue siendo Dios. Amén. Él sigue siendo Dios. Y que hay que darle gracias. Nacimos llorando y nos vamos a ir llorando también un día. ¿Por qué llorando? Porque yo ya me acerco, no sé usted. Me paro y hay días que amanece uno de otro y y entre más pasen los años vamos a empezar a acercarnos más a llorar. Pero esta es la parte física, porque lo que hay dentro cada día se renueva. ¿Cuántos dicen amén? Así que si lo vemos en el proceso de la vida de Jesús, parece que todo iba hacia atrás en vez de ir adelante. Volviendo a los religiosos, que ¿cómo vamos a comernos, a beber su sangre? ¿Qué les hizo difícil? La hermana dio una cantidad aproximada de 17,000 que comieron por allí, ¿no? Más o menos, que comieron. Póngale que de esos 17,000 los siguieron 15,000. Eran multitudes. Lo buscaron al otro lado del río y lo hallaron. Cuando les empieza a hablar de esto, lea bien la escritura, muchos lo abandonaron. Como dije al principio, el evangelio no es tan fácil como muchos creen. Creerle a Dios es una serie de cosas, incluye comportamiento, movimiento, armonía, todo. Cualquier cosa nos puede desviar. Y por eso es que el Señor le dijo a sus discípulos, cuando la multitud se iba, el Señor volteó a verlos y les dijo, ¿también vosotros os queréis ir? No fue un reproche, no fue un coraje, simplemente fue. Comieron pan, se saciaron.
saciaron el estómago, pero ahora quiero que se sacien el alma. Y entonces se les hace difícil. Y lo más fácil es dar la vuelta y ahí nos vemos. Mucha gente da la vuelta cuando se trata de entender que sí hay cosas difíciles. Por ejemplo, arregla tu vida. Pero no pisar callos y me sigan amando. Hay personas que viven en unión libre y por una razón u otra no se casan ni la ley ni ante Dios. Dios los ama de todos modos, Dios es paciente. Pero eso es lo que cuesta obedecer, dice el amén. Es lo que cuesta obedecer. Ese es comer el pan, ¿cuántos dicen amén? Dios no nos ve menos ni valemos menos, no. Él nos ama, dice que Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento y vivamos. En muchas congregaciones se está permitiendo estilos de vida totalmente libertinaje o libertinos. Ya no se le dice a la gente la palabra correcta para no amargarlos. Solo se les da el pan que sacia lo físico. Y como lo dije y lo repito, doy gracias a Dios por este púlpito, que aquí en este púlpito se sigue predicando la palabra. Nuestro pastor general sigue predicando la palabra. Y seguiremos predicando la palabra. No queremos hacerte un fraude diciéndote que está bien como estás, acallándote la conciencia. No, porque también un día daremos cuenta a Dios. Si no te digo las cosas difíciles que Dios nos manda en este pan, un día Dios me va a pedir cuentas a mí. Y necesitamos decírtelo. Entonces, no es un desprecio, no es un rechazo. No, Dios es tan bueno que su palabra nos trae un mensaje preventivo. Antes de que caigamos mal, antes de que estemos en condición mal. Y cuando estamos en condición mal, nos da un mensaje curativo, dice el amén. Porque Él no quiere que el pecador se pierda, sino que viva y viva para siempre. ¿Cuántos se gozan por ahí, hermano? La multitud le dejó, le abandonó. Y más tarde pues vemos a Judas también, uno de sus discípulos, lo abandonó. Ahora, al mencionar todo esto que estamos diciendo, Jesús experimentó todo eso. Experimentó el salir un día de ser hijo de familia, empezar a hablar a las aldeas, a los pueblos, ser rechazado, ser ofendido, un día arrestado, golpeado, escupido, desnudado. Cuando tú ves en la Escritura su cuerpo, como la Biblia lo demuestra, estás viendo un cuerpo ensangrentado totalmente, desfigurado, molido por nuestros pecados. Nada lo desenfocó de seguir dando el paso. Y espero que el Espíritu Santo nos recuerde qué es lo que nos ha detenido en algún momento a ti y a mí. Creerle es confiar y movernos en armonía con lo que creemos. ¿Dicen amén? En el capítulo 6 mismo de Juan, en el verso 68 es donde Pedro responde al Señor: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y aquí está la declaración: y nosotros hemos creído. ¿Se da cuenta? Entonces, siga leyendo, va a encontrar que creáis, creed, nosotros creemos, nosotros hemos creído, pero más de 90 veces. Y le voy a decir, esto va a ser un disco rayado, pero bueno, dele gracias a Dios, porque el Espíritu Santo nos va a recordar en cualquier acto que estemos. Si tienes negocios, si haces transacciones correctas, el Espíritu Santo nos va a redarguir. Hey, de acuerdo a lo que crees, no es correcto como lo estás haciendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Creer es movernos en esa dirección, siempre.
armonizando, que lo que hagamos de dicho y de hecho le dé la gloria a Dios. Y eso es todo lo que necesitamos hacer. Y entonces empezamos a disfrutar una vida de bendición, vida abundante, como dice Juan 10:10. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ahí en el capítulo 6 vas a encontrar todas esas pláticas que a ellos les parecieron difíciles y les costó entender que comer su carne era aceptar su sacrificio, que beber su sangre no era agarrar una copa de verla, era aceptar el perdón. La sangre que derramó en la cruz es el perdón de nuestros pecados. En Juan 6:66, miles le abandonaron y dice claramente, solo los 12 se quedaron, hermanos. ¿Tiene idea usted? 17,000 comieron. Cuando les empieza a hablar de lo correcto, qué difícil, se desaparecieron. Solo los 12 quedaron. Y a los 12 les dijo, ¿también ustedes se quieren ir? Y es cuando Pedro responde, no. ¿A dónde nos vamos? ¿A quién? Solo tú tienes palabra de vida. Dile gracias a Dios porque Dios nos corrige con amor. ¿Cuántos lo creen? El salmista David, el hombre que se inspiró para escribir tanto, se portó mal varias veces. Y en una de esas usó sus matemáticas de él para contar los logros que le pertenecían a Dios, es decir, lo que él lograba era Dios en él. Pero un día contó sus logros como si fueran de él y el Señor tuvo que corregirlo. Y él entendió y por eso en el momento corrige y expresa esto. Dice, de que me castiguen los hombres, mejor tú, Señor, tú corrígeme. ¿Por qué? Porque sabe que Dios corrige el pecado con misericordia. Dice el amén. Que aun cuando nos habla y algo está mal en nuestra vida, no nos pone en el piso, no nos avergüenza, no nos reprocha. No, nos corrige con amor. ¿Cómo podremos entender esto? Sencillo. ¿Alguien está criando un niño de 5, 6, 7 años? Levante su mano. Cuando ese niño comete algo mal y usted le quiere enseñar que pau, porque no está bien, ¿acaso lo está destruyendo cuando le hace una corrección? ¿Verdad que no? Lo corrige porque lo ama, dice amén. De esa misma manera el Señor trata con nosotros. No nos golpea, no nos maltrata, nos corrige con amor. Y eso es glorioso. Voy a terminar con unas declaraciones que el Señor mismo dio. Y estas declaraciones nos llevan a un punto donde tenemos que darle gracias porque no nos obliga a hacer nada. Él cumplió el trabajo, dio el ejemplo y todavía hoy ese ejemplo que estamos hablando, enseñando es su palabra, no son ideas personales de nadie, es de Cristo. Y cuando tú y yo oímos estas enseñanzas y dentro de nosotros el Espíritu Santo nos toca, nos redarguye interiormente y queremos reflexionar bien, reflexionamos y queremos hacer bien, entonces aceptamos. Y es así como Dios se mueve, porque al final el Padre, Jehová Dios de los ejércitos, Padre de nuestro Señor Jesucristo, el que hizo sombra con el Espíritu Santo en la Virgen María, Él es el que mueve todo esto, solo que ha puesto a Él como mediador a Cristo, y por eso hoy todo lo pedimos en el nombre de Cristo al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y Él lo hace, dele gracias por ello, amén. Y le explico esto porque esto el Señor lo recalca.
En Juan 6:44 dice, todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Oiga bien eso. Se lo pongo de esta manera. Cuando el hombre o la mujer oímos palabra de Dios y nos toca y queremos obedecer, Dios ve todo en nuestro corazón. Él es omnisciente. Dice que antes que la palabra esté en nuestros labios, Él la conoce. Él escudriña nuestros pensamientos. Y cuando ve que dentro de nosotros la palabra que estamos oyendo nos está trayendo bendición y queremos obedecer, entonces decimos, yo acepto a Cristo. Y es lo que está diciendo el Señor. Escuche bien. Juan 6:37. Todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Es decir, los que no les da no vienen. Los que no permiten ser tocados por Dios, no siguen en su vida, aunque sea una vida muy miserable, ¿por qué no decirlo a veces? Pero cuando alguien reacciona y usa lo que Dios le ha dado, esta capacidad de pensar, sentir y decidir, dice, sí, yo necesito a Cristo. Y entonces viene. Y Jesús lo testifica. Todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Eso es Juan 6:37. La segunda declaración que hacen en Juan 6:44, adelantito, dice, nadie puede venir a mí si no le atrae el Padre que me envió. Nadie puede venir a Cristo solo porque se me ocurre, Señor, yo vengo a ti. No. Lo que nos hace venir a Cristo es entender el mensaje del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora entiende por qué Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Se lo pongo así, porque de tal manera el Padre amó al mundo, a ti y a mí, que envió a su Hijo Jesús a través de la Virgen María, engendrado por obra del Espíritu Santo, no de varón, para que los que en Él crean, se da cuenta de la palabra fuerte, creer, los que en Él crean, no se pierdan, mas tengan vida eterna. Y luego la palabra de Cristo remachando, y yo le resucitaré en el postrer día. Es una cadena gloriosa de las promesas de Dios, de lo que Él hace, de su amor, de su cuidado. ¿Cuántos se gozan? En Juan 6:65 dice, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Tres declaraciones de Jesús suenan casi igual, pero son diferentes, pero enfatizando que es Dios el que mueve todo esto y el que obedece a Dios a través de su palabra, eso nos abre la puerta. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Porque el Padre toca los corazones venimos, aceptamos a Jesús y ese proceso ahora, hijos de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Es una bendición gloriosa. Así que voy a terminar con esto. Jesús entonces sigue siendo el modelo de un comportamiento constante, creyéndole al Padre en hacer su voluntad. Les repito lo del huerto del Getsemaní. Está sudando gotas de sangre. Vienen a arrestarlo ya pronto. Y él, la carne física, empieza a sentir. Y es cuando él ora, Señor, ¿no será posible que se pase esta copa? Es decir, esto podrá ser de otro modo. Pero rectifica y recalca que no sea hecha mi voluntad, sino tu voluntad. Esa palabra significa, sigo creyendo en ti. Y creer en ti es hacer tu voluntad. Así que Cristo hasta el final fue un comportamiento constante haciendo la voluntad del Padre. Es decir,
a la manera del Padre. Nosotros batallamos mucho, y noten lo que estoy diciendo nosotros, no dije ustedes. Yo soy el primero que me incluyo. Porque batallamos mucho de hacer la voluntad del Señor. El ser humano es así. Por ahí algunos de los compositores de canciones populares, no sé si lo escribió algún americano o un latino, pero la verdad es que los dos lo cantan a mi manera. ¿Alguien oyó eso? Son igual de paganos que yo. Mire, si oyen el radio. No, es que se oímos, ¿verdad? Ahí lo dejamos así, ¿verdad? Porque si luego le ponemos el nombre de aquel lado, también otro de allá lo canta. Y sí, pero me refiero, hasta se canta, o sea, es una realidad. Queremos hacer a mi manera. Alguien con un talento para cantar y todas esas cosas le dijo el pastor: ¿nos ayudas a formar un coro en la iglesia? Dijo: sí, cómo no, pero a mi manera. Dijo el pastor: muchas gracias. Aquí esa es la manera de Dios. Entonces, batallamos mucho, y vaya que nuestra manera es tan amplia. Trabajar en la obra de Dios, vivir una vida cristiana como familia, como esposo, eso no es a mi manera, esa es la manera de Dios. Y batallamos. Levanten la mano los que siguen batallando, o soy el único. Batallamos todo. Pero qué bueno que hacemos oído para oír, es a mi manera. Y eso nos hace pedir perdón, dice el amén. Y nos ayuda a negociar la vida. Porque reconocemos que no es a mi manera, esa es la manera de Dios. Cuando vemos todo este recorrido de la persona de Jesús, y que de una manera asombrosa el apóstol Pablo siguió la misma línea, nos damos cuenta que Jesús vivió sus 33 años bajo la estrategia del Padre. ¿Dicen amén? Uso esta palabra estrategia y los dejo en esta tarde pensando con esto. Hay voces populares que van a estar siempre sugiriéndote una estrategia. Podemos escuchar. Pídele a Dios dominio propio, fortaleza, templanza, para que seas capaz de oír hasta lo que no quieres oír, pero aprender que no todo lo apruebas. ¿Dicen amén? Sin escandalizarte. Puedes oír lo que sea, pero... ¿Y por qué le digo esto? Y me quiero referir en el capítulo 7 de Juan. Dejamos el 6, ahora el 7. Y quiero que note que a veces las sugerencias vienen hasta de personas muy cercanas a nosotros. Y por esa cercanía a veces nos sentimos que si digo no a lo que me están diciendo, ay, pues se va a sentir si le digo que no. Bueno, te dije que Jesús es el ejemplo. En el capítulo 7, sus propios hermanos de Jesús estaban por celebrar con el pueblo de Israel la fiesta, una fiesta judía, la fiesta de los tabernáculos. Entonces hay mucha gente en movimiento. Y sus propios hermanos de Jesús le sugieren: oye, pues sube, muéstrate, tú enséñales que aquí, como dicen, nomás tu chicharrón truena, ¿verdad? Sus propios hermanos, ve, muéstrate. Y le dicen: ¿quién quiere darse a conocer y hace cosas en secreto? No, hombre, sube, ve. Tenga cuidado con esas ofertas
El ejemplo aquí está. Cristo, sus propios hermanos, hijos de María y de José también, le están sugiriendo en un movimiento que no es el momento. Y Cristo tiene, cuando usan la palabra, date a conocer, y usan la palabra, manifiéstate. Es decir, ahí está la oportunidad, una fiesta, muchos judíos, que de una vez sepan quién eres. Pero todo esto lo hacían porque no le creían, dice la Biblia. Sin embargo, el Señor les habla y les dice, miren, mi tiempo aún no ha llegado. Y para ustedes es tiempo presto. Suban ustedes. La voluntad del Padre, dice el amén. Jesús no apareció enviado del Padre para llegar a impresionar y hacerse popular, impresionar. No, ya les hablé de su nacimiento, un pesebre, un lugar humilde, de inmigrante a Egipto, de retorno a Nazaret, y bueno, sufrimiento tras sufrimiento y todo, pero haciendo la voluntad del Padre. Y por eso es que Dios le dio el nombre que le dio, sobre todo nombre, dicen amén. Porque fue el ejemplo perfecto de un comportamiento constante haciendo la voluntad del Padre.